Eso sería lo último que diría Betty Gore antes de su salvaje, triste e injusto final. Era una tranquila mañana aquella de 1980, cuando las buenas personas de Texas se levantaban con una desagradable noticia, o mejor dicho, escalofriante noticia. Una noble maestra de Wiley había sido asesinada. Aquí lo curioso es que lo más inquietante no era propiamente eso, sino la forma. Alguien le había arrebatado la vida dándole más de 40 golpes con un hacha. Ok, antes de comenzar los invito a ser sponsor, pero no como se imaginan. Estos videos son hechos con mucha pasión para que pasen un rato ameno. Apóyelo únicamente dejando un like. Para 1984, el Texas Monthly lanzaría una historia la cual se mantendría en la memoria de la gente con el nombre de La asesina del hacha, destacada por contrastar tanto por el lugar tranquilo y suburbano donde se desarrolló, quizá un error del sueño americano o un recordatorio de que incluso de lo bueno uno se aburre cuando se torna rutinario. Candy Montgomery llegaría junto a su esposo Pat Montgomery en el 77 a Fairview, en el condado de Collin. Pat Montgomery conseguiría un trabajo estable en una empresa de tecnología de la región y Candace básicamente se encargaba del hogar. La vida en esa parte de Texas era un paraíso para los americanos que habían atravesado la guerra, calles tranquilas, lejos del bullicio de la ciudad y oportunidad de una vida calmada. Junto a la iglesia metodista de San Lucas, Candy había encontrado su hogar. Dicha iglesia sería también el centro y escaparate de muchas otras familias. Una de estas familias eran los Gore, Betty y Alan Gore. Ambos se conocen en la universidad, se casan para 1970 y mudan a Wiley, a tan solo 24 minutos de los Montgomery en Fairview. Alrededor de 1976, ella empieza a trabajar como educadora y él en Rockwell International. Ambas familias se conocen en 1978, obvio, en la iglesia metodista de San Lucas. Sin embargo, lo que textualmente el Texas Monthly describe como la América regenerada terminaría siendo la cosa más aburrida para Candy, y posiblemente aburrida es un calificativo leve, porque ella buscaba fuegos artificiales, como le dijo a ciertas personas, dejando ver entre líneas que necesitaba romper ese mood irritantemente tranquilo. Justo como se muestra en la serie de HBO, el catalizador de Candy ya existía, el aburrimiento. Pero el efecto dominó para la aventura. Candy-Alan empezaría en un partido de voleibol, justo después de un choque entre ambos. Un choque nada especial, pero Candy solo podía pensar: Alan Gore huele sexy. Alan Gore era un hombre bastante promedio. Para Candy no era alguien como para sustituir a Pat, pero sí alguien para tener una aventura. Este pensar se afianzaba ya que por medio de guiños y comportamientos Candy notó cierto coqueteo. Así que, sin pensarlo mucho, un día, después del coro, Candy lo abordó subiéndose a su vehículo y diciéndole: he estado pensando mucho en ti y no sé si quiero que hagas algo al respecto o no. Me atraes mucho y estoy cansada de pensar en eso. Tan rápido le dijo eso, salió del auto. No solo eran similares en actitud, también en problemas maritales. Ambos amaban a sus parejas, pero las cosas habían cambiado con los años. Candy se había casado con uno de los ingenieros estrella del Texas Instrument. Ganaba bien, pero su vida era terriblemente rutinaria. Algo casi no mencionado es que ella era hija de un técnico de radar de la milicia americana, y por lo cual su infancia fue ir de base en base, por lo cual no es extraño que estuviera tan aburrida con la vida suburbana de Texas. Alan, a pesar de las críticas por su apariencia, se había casado con la mujer guapa, sonrisa de Hollywood, como se le solía describir, pero con el tiempo se había vuelto más y más estricta. Para 1978 decidió que tendrían un segundo hijo. Ella y Alan tenían intimidad, sí, pero muy poco pasional. Durante una semana, después de la confesión de Candy, Alan lo estuvo pensando e incluso parte de él estaba halagado de parecerle atractivo a una mujer como Candy. Una noche, después de una práctica de voleibol, él le preguntó: bueno, ¿qué tienes en mente? Ella respondió: ¿estás interesado en una aventura? Alan,
sorprendido de la forma tan directa de Candy y después de un rato diciéndole sus argumentos, entre los que destacaba una vez que Betty le fue infiel en Nuevo México y cómo no quería hacerla sentir así, Candy propuso no hablar más del tema. Pero Alan había dejado una puerta abierta al despedirse de Candy aquel día con un beso bastante romántico. Pero conforme pasaron semanas, Candy solo quería olvidarlo y durante su cumpleaños número 29, en medio de una crisis existencial, recibió una llamada de Alan y le dijo: hola, soy Alan, tengo que ir a McKinney mañana, me preguntaba si te gustaría almorzar, ya sabes, para hablar de lo que hablamos antes. Al día siguiente, en McKinney, se reunirían en un taller mecánico. Por su cumpleaños, Alan se luciría y le entregaría una carta bastante cursi que decía algo así como para la última de los amantes candentes y dentro una bolsa de Red Hots. Ella quedó encantada por el detalle, algo tan sencillo la hizo muy feliz, ya que su esposo no mostraba interés por sus pasiones, cosa que a ella le calaba hondo. Básicamente charlaron, hablaron de la familia y lo mucho que no querían hacer daño. Pasó una semana, Alan llamó a Candy y esta procedería a decirle: ¿sabes? Si no te acuestas conmigo muy pronto, Alan, entonces nunca podrás. Alan respondería: lo sé. Las semanas venideras hubo un acercamiento lento pero seguro. Inició con llamadas de la nada por parte de Alan. Sin embargo, Candace terminaría cansada de la indecisión de Alan, empezando a cuestionarse si él tenía lo necesario para hacerla ver fuegos artificiales. Ella lo invitaría a comer a su casa. Al terminar, analizaron un enorme papel que Candy había preparado. Esta tenía dos columnas que decían respectivamente: ¿por qué y por qué no? Los puntos del por qué eran obvios: aventura, atención, atracción mutua, etc. Pero los puntos del por qué no, como ser descubiertos y pararan sobre todo el involucrarse emocionalmente, dieron pauta a otra ola de argumentos que expresaron. Finalmente, Candy le diría: Alan, si nunca lo intentamos, siempre nos arrepentiremos. Alan diría reflexivo: lo sé. Alan se va. Candy se siente ridícula. Días después recibe una llamada de Alan: quiero continuar. Implementarían reglas para evitar problemas. Las reglas básicamente consistían en pagar entre los dos gastos de renta, comida, gasolina, etc. Verse 2 veces por semana. Candy prepara la comida y Alan aparta el cuarto. Pero lo más importante, si alguno de ellos alguna vez quería poner fin a la aventura, por la razón que fuera, terminaría. Y si alguno de los dos se involucraba demasiado emocionalmente, la aventura terminaría. El gran día fue el 12 de diciembre de 1978. Primero, Candy dejaría a los niños en la escuela, regresaría a su casa para prepararle una especial comida a su nuevo amante: pollo marinado, ensalada, tarta y vino tinto. Después se dirigiría a Richardson, encontrando el Continental. Adentro llamaría a Alan: estoy en el Continental Inn, habitación 213. Preparó la habitación y se pondría bastante atractiva para la ocasión con un baby doll casi transparente. Alan llega y se dispone a comer. A pesar de que ambos estaban muy nerviosos, Candy sobre todo, en el fondo ambos pensaron: al diablo, ya estoy aquí. Terminan de comer y acto seguido ocurre la magia. La experiencia fue muy interesante para ambos. Por un lado, a Candy le parecía raro que un hombre de su edad no supiera hacer ciertas cosas en el acto. Sin embargo, quedaría muy feliz. Por su lado, Alan estaba más que satisfecho por lo frenética que era Candy, por lo cual su aventura apenas comenzaba. Para su segundo encuentro, Candy vería un motel menos llamativo enfrente del Continental, el Como Motel. Su único pensar era: ¿por qué no gastar menos de $29? Cuando ambos entraron de inmediato notaron su deterioro e incluso fue parte constante de sus bromas. Misma rutina: Candy prepara comida, llega, alista, llega Alan, acción y plática. Y básicamente el Como Motel terminaría siendo el lugar que tomarían como nido de amor para finales del 78 e inicios del 79. Conforme pasaba el tiempo, la pasión carnal dejaba de ser importante y empezaba a tomar relevancia la cercanía emocional. Solían sumergirse en pláticas sobre sus parejas, hijos, religión
y otras que solo los acercaban más y más. Él se preguntaría, ¿cómo sería la vida con Candy? Pero casi al instante borraba esa idea imposible de su cabeza. Después de casi 3 meses manteniendo intimidad, Candy le diría preocupada, no quiero enamorarme de ti, nos estamos poniendo serios y sé que esto es algo temporal. A lo que Alan respondería, no se pondrá demasiado serio si no dejamos que se ponga demasiado serio. Y de alguna forma lograría convencer a Candy por el momento. A pesar de que tomaron pausas, la relación iba tomando tonalidades raras. Para Candy estaba claro, compartir cama con Alan no era tan interesante. Él se percató del desgaste y estaba un poco cansada de pararse temprano para preparar la comida. Así que, cuando Alan propuso una pausa más larga por el próximo nacimiento de su hija, para ambos fue como un sí, lo necesitamos. Betty daría a luz a su hija Bethany y la llegada de dicho bebé daría una temporada de bastante felicidad a la pareja, pero casi tan rápido llegó al mundo. Candy y Alan querían verse nuevamente. Distintos artículos nos ayudan a entender cómo esta aventura, por más planeada que fuera, plantó la idea de una infidelidad, por lo menos en la cabeza de Betty. Así que, cansada del distanciamiento de su esposo, un día le pidió quedarse. Él no quería. Claro, iría con Candy. Para no molestar a Betty, llamó a Candace con una excusa relacionada a la iglesia. Como pudo, le dio a entender a Candy que no podría. Eso le enfureció y por la naturaleza de la llamada, se prolongó. Betty, diciéndole todo y al mismo tiempo nada, cuando volvió a la cama le diría, wow, esa sí que fue una llamada larga, ¿eh? Pasó el tiempo y Betty, quizá intuyendo que perdería a su esposo, quiso tener intimidad. No pudo darle este placer ya que había pasado un rato con Candy en el Como Motel. Ella lloró, recriminándole su poco interés, que era fea y sobre todo se sentía humillada. Alan entendió que debía cortar su relación con Candy para volver a como estaban las cosas. Candy se sintió ofendida y casi al igual que Betty le inundó un sentimiento desgarrador. Sin embargo, Candy con el tiempo lo fue asimilando. Tendrían un último encuentro en el Como Motel y Alan diría, Betty quiere ir al encuentro matrimonial metodista ahora. Le pregunté una vez antes, pero siempre dijo que no creía que lo necesitáramos. Creo que tal vez nos hará bien a los dos. Candy respondería, creo que el encuentro matrimonial será el final para nosotros. Candy acertaría por completo. El encuentro matrimonial era dado en el Royal Motor Coach Inn, un hotel que simulaba ser un castillo y era una especie de retiro donde las parejas abordaban su relación con afán de mejorarla o recuperarla. Betty y Alan regresarían a su casa más unidos que nunca. Cabe decir que Candy también lo intentaría con su esposo, Pat. Lamentablemente ellos no estaban en el mismo canal que los Gore, como para que funcionara. Después de este evento en el Royal Motor, finalizaría oficialmente la relación Candy-Alan. La vida de Candy transcurrió con normalidad hasta la mañana del 13 de junio de 1980. Esta debió pasar a la casa de los Gore donde estaba solo Betty y la pequeña Bethany, con la intención de recoger el traje de baño para la clase de natación de Alisa, la otra hija de los Gore, que se estaba quedando con los Montgomery. Betty recibiría a Candy con amabilidad mientras hacía labores. Platicarían de cosas banales y Betty le daría una serie de instrucciones sobre recompensar a su hija con caramelos para que cumpliera correctamente con sus clases de natación. De pronto, Betty se sentaría al otro extremo de Candy. Su rostro, su semblante y todo ella se pondría bastante sombrío, bastante tenso y con sus ojos estremecidos le diría, ¿estás teniendo una aventura con Alan? Como han de imaginar, ella lo negó, pero estaba más que claro, Betty lo sabía, a lo que únicamente Candy diría algo así como, oh, ¿cómo lo siento, Betty? Te juro que fue hace mucho. En distintas fuentes e incluso en la serie no se deja completamente claro cómo supo Betty, porque incluso para el más distraído, Pat Montgomery, todo apunta a que se enteró mucho después de este momento. Así en la serie haya sido un poco antes. La realidad es que Betty seguramente pudo deducirlo percatándose de muchas cosas raras mientras ocurría este amorío. Y como dicen, pueblo chico, infierno grande. De pronto, el espacio donde estaba Candy y Betty se transformó en algo incómodo, tenso, pesado y extraño. Candy no podía ni ver los ojos de Betty cuando ésta se levantó, fue al lavadero y volvió con un hacha, quizá sosteniéndolo de forma ridícula, quizá casi como un niño,
pero la amenaza estaba ahí. Candy no aguantó los nervios, se levantó casi tan rápido la vio y le dijo: ¿Betty? Candy trató de convencerla para traer a Alyssa y de una vez desaparecer de su vida. Betty se negó. Con frialdad le dio las cosas que necesitaría su hija para más de rato, como toalla, traje de baño y los caramelos. Básicamente ella misma se los echó a la bolsa, y cuando Candy volteó a ver su rostro, vio un rostro que reflejaba un triste y profundo dolor. Candace sentiría algo de lástima y casi de forma automática la tocaría y diría: oh, Betty, lo siento tanto. Betty la empujaría presa del odio, tomaría el hacha que había recargado a la pared, correría con el hacha tomada de en medio casi a la altura de su pecho para terminar forcejeando con Candy. Ella solo podía decir cosas como: esto es estúpido, Betty, yo no quiero a Alan, deja esto ya. Movería frenéticamente Betty el hacha y pegaría con una parte del mango en la cabeza de su enemiga. Al tocarse la frente, Candy vio en su palma algo de sangre. Betty levantaría el hacha muy alto. Candy soltaría un grito horrendo como pudo, y a pesar del espacio pequeño, Candy pudo saltar. Sin embargo, la hoja del hacha sí alcanzó sus dedos del pie, dejando una marca. Candy suplicó, suplicó y suplicó hasta que pasó del miedo a la ira. Entre forcejeos, ladridos del perro y Bethany llorando, pateó a Betty para después lograr empujarla. Todo parecía acabar ahí. Betty cayó de espalda contra la puerta del congelador y para rematar empezó a sangrar bastante de la nuca, pero Betty no podía perder, no podía sentirse humillada. Como pudo, se levantó para seguir peleando con Candy. Ahora ya no solo eran ladridos, lloros, posiblemente una temperatura sofocante por las fechas. Ambas mujeres estaban en un tira y afloja donde era difícil mantenerse paradas por la sangre que estaba a lo largo y ancho del piso. Eventualmente, Betty se iba quedando sin energía. En algún punto, ambas cayeron. Candy trató de huir una vez más, parándose lo más rápido que pudo. Giró la perilla, pero esta no giraba. Betty se acercó y Candy le dijo: Betty, por amor de Dios, déjame ir, no lo quiero, no lo quiero. A lo que Betty solo respondería: shh. Acto seguido, y cosa que cobrará sentido al final, Candy toma el hacha y con una agresividad salvaje, como si su conciencia estuviera en otro lado, le daría 41 veces en la cabeza. Una vez paró, aturdida, y viendo el escenario tan escalofriante como pudo, trepó a su camioneta diciendo: ok, esto es real, lo es, la camioneta se mueve, puedo hacerlo, debo hacerlo. Llegaré a su casa para lavar sus prendas y ponerse unos tenis en lugar de las sandalias que traía. Iría a la iglesia por los niños, entre ellos Alyssa, la hija de los Gore, para terminar esperando a su esposo Pat en el estacionamiento de su trabajo, después de haber ido al cine con los niños para ver Star Wars. Una de las personas que vio a Candy expresaría que le pareció muy raro verla con tenis, ya que acostumbraba usar sandalias en verano. Al día siguiente, el único en pararse en la casa de los Gore fue un repartidor que solo pudo notar un ambiente bastante extraño, con perros ladrando y un bebé llorando. Para Alan no era nada normal que Betty no lo haya llamado. Alan marcaría a un vecino para ir a ver. Él acudiría sin muchas ganas, pero algo llamaría su atención. El garaje estaba abierto y las luces encendidas. Este hombre era el mismo que le había vendido la casa, así que tomaría llaves para poder entrar, y junto a otros dos vecinos se propusieron ingresar. Realmente no batallarían mucho, y aunque una de las llaves coincidió, lo tétrico fue que no era ni siquiera necesario. La puerta no tenía llave. Lo primero que encontraron por fortuna fue la pequeña bebé y después el cuerpo inerte de Betty, que si no fuera su vecina no hubieran logrado reconocer, ya que los golpes fueron tan agresivos y tantos que básicamente ya no tenía rostro. Velozmente, Candy terminó siendo principal sospechosa, sobre todo después de que Alan confesara su amorío con ella. Candy le pediría a Don Crowder, un abogado de la iglesia, su ayuda. Por sorprendente que parezca, nadie podía tan solo imaginar ella fuera responsable de un acto así, al punto de recibir multitud de cartas en apoyo, cartas que ella misma respondía agradeciendo. El testimonio de Candace era raro, algunas cosas no encajaban y ella misma parecía no recordar mucho, por lo que Don Crowder contactaría al Dr.
Fred Faison, un respetado psiquiatra que a base de hipnosis supo mucho más de lo que contaba y pudo comprender quién era y de dónde venía Candy. Con todos los datos armados, Don Crowder y Candy explicaron las cosas tal cual habían pasado, incluso poniendo a su defendida en situación de bastante estrés relacionada con la situación para verla llorar. En el jurado, muchos lo veían como una asquerosa actuación. Finalmente, y preguntando cosas clave a Candace que no podría afirmar o recordar a alguien que está mintiendo, se llegó a la conclusión: Candace Montgomery era libre. No se sabe mucho de ella después de esto. Básicamente se mudaría con su familia a Georgia, se divorciaría de Pat y conseguiría un certificado de terapeuta. Es importante mencionar, el doctor Faison, hurgando en la mente de Candy, descubrió un recuerdo que explicaba la reacción que llevó a la tragedia. Cuando era chica se confrontó a un niño. Esta rompería un frasco para acto seguido terminar en el hospital. Su madre, como solía ser, no la escuchó, no quiso entenderla, no quiso entender sus sentimientos. Esto siempre la destrozó, dejándola eternamente frustrada, y más porque su madre no ocupaba decir ni una palabra, solo expresar: "Shh".